Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, martes 15 de marzo, la liturgia nos presenta el Evangelio de Mateo 23, del 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús nos sigue confrontando con nuestra manera de obrar. Y Jesús le está hablando a todo el mundo, a la multitud y a sus discípulos. Porque es que este llamado de atención es para todos, tanto para nuestra relación con los demás como para nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero? Lo primero que dice Jesús es que sepamos reconocer y distinguir un buen consejo de la persona. Es verdad que muchos de nosotros confiamos en las personas y dependiendo de quién lo dice, confiamos también en lo que dice. Pero aquí Jesús nos habla de los fariseos y de los escribas, es decir, de aquellos que enseñaban la Torá, la palabra de Dios. Y nos dice hagan lo que dicen, pero no se guíen por sus obras. Y es que aquí necesitamos pedirle al Señor esta gracia de poder poner nuestra confianza solamente en Él. Por supuesto, podemos confiar en aquellos que nos guían, en los coordinadores de los grupos de oración, en los sacerdotes, en los obispos, pero sin perder de vista que siguen siendo hombres, seguimos siendo hombres y que podemos equivocarnos. Dios es el único que nunca falla y es posible que en lo que enseñemos hayan incoherencias en nuestra vida, pues realmente seguramente habrán cosas que podemos vivir y cumplir, pero hay otras que tal vez nos quedarán en el tintero. Y por eso Jesús nos llama precisamente a saber distinguir la persona de la enseñanza. Pero después nos enseña y nos habla de lo que es la prudencia, de lo que es la austeridad y sobre todo de que nuestra vida espiritual no sea solamente un querer aparentar para que los demás piensen que somos piadosos. Y es que aquí Jesús nos va a hablar de cómo a veces como maestros terminamos poniendo cargas pesadas sobre los demás que a veces ni siquiera nosotros cumplimos. Pero aquí va a hablar de una práctica muy común dentro de los fariseos y los escribas, que era poner las filacterias, pedacitos de la Torá que se ataban al cinturón, como para decir que iban con la Torá meditándola y estudiándola. Y por supuesto esto de que les gusta llamarse maestros, ocupar los primeros lugares, que todos los tengan como tal allí en cuenta. Pero Jesús nos dice que no nos dejemos llamar maestros, padres o doctores. Pero aquí
lo que Jesús trata de decirnos y de recordarnos es que hay un solo Padre, un solo Maestro, un solo Doctor, que es Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Dios es el único. Y esto, más que las demás personas, somos nosotros los que debemos tenerlo en cuenta. Recordar que aunque nos lo digan, aunque parezcamos sabios, realmente el único sabio es el Señor. Y eso es importante que en nuestro corazón no lo olvidemos. Por eso Jesús dice que el mayor entre nosotros será el que sirve, será el que ayuda, y que al que se humilla será elevado, pero el que quiera elevarse será humillado. Pues si queremos ser cristianos verdaderamente, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y no es buscar ser crucificados, sino crucificarnos nosotros mismos con las dificultades de cada día. Amado Señor, hoy te damos gracias por este llamado de atención que nos haces. Hoy te damos gracias por tu ejemplo, porque tú, Señor, tú mismo, te has sometido a la voluntad del Padre, la has aceptado y le has glorificado. Hoy te pedimos también la fuerza para nuestra vida, para nuestro corazón. Que podamos, Señor, proclamar tu palabra, pero también que nos esforcemos cada día por tratar de vivirla. Danos, Señor, la auténtica humildad que viene de ti y la auténtica sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, nos encomendamos a tus oraciones. Te recuerdo que hoy en nuestro canal de YouTube a las 19 horas tendremos una enseñanza junto con el Padre Gustavo y el hermano Nicolás sobre la oración, para que podamos profundizar un poco más en este tiempo de Cuaresma. No te lo pierdas y recuerda, también te tenemos nosotros en nuestras oraciones, unidos en oración.